Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional, que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer del capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 al 16. Pero antes vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias por esa bendición tan grande que tú nos das a nosotros, Señor. Primero de levantarnos a una nueva mañana, darnos un día más, una nueva oportunidad para hacer tu voluntad, Señor. También te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos dejaste, Señor, y poder leerla, explicarla y tratar de aplicarla a nuestras vidas, Señor. Bendigo a cada persona que escucha estos audios. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ananías y Zafira. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles sanan a muchos. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Bueno, este es el final de los primeros versículos del capítulo 5. Y recordemos que en este momento estamos hablando de la iglesia primitiva, de los inicios de la iglesia cristiana, la iglesia que Jesucristo mismo vino y fundó. Esto no lo fundó ni Pedro, ni los apóstoles, ni nadie, no. El mismo Jesucristo con el Espíritu Santo fueron los que iniciaron la iglesia. Después de haber visto las maravillas y las cosas que estaban haciendo los apóstoles, ellos empezaron, los creyentes, a tener todo en común. O sea, era una comunidad que creían en Jesucristo y que compartían todos sus bienes, incluso no solamente las tristezas y la felicidad, sino también los bienes. Y en el anterior capítulo, si recordamos, cuando leímos el 4º capítulo, se habló de que ya al terminar, un hombre llamado José o Bernabé le apodaban, él vendió un lote y dio el dinero a los apóstoles para que los apóstoles administraran
Y lo que Dios quería exactamente con la iglesia es lo que llaman en Estados Unidos o en Canadá el welfare. Es como la ayuda social. Dios quería que la iglesia supiera esa necesidad en el pueblo. La iglesia está dada para darle la mano a las personas, para ayudarle a las viudas, a los huérfanos, a las personas que están en necesidad. Para eso es que nosotros necesitamos tener una iglesia, y cuando recolectamos los fondos sería también para pagar los gastos, digámoslo así, del local, de todas las cosas que se hacen. Si hay empleados, pagarle a los empleados, y si sobra dinero es para ayudarle a los pobres. En eso se había convertido la iglesia inicialmente, y eso era lo que Dios les había puesto en el corazón a los apóstoles. Entonces, cuando empezaron a vender sus cosas y empezaron a dar, digamos, el dinero a la iglesia, a los apóstoles, para que ellos lo administraran y pudieran bendecir a las personas, llegaron una pareja que fueron Ananías y Zafira, y ellos vendieron una propiedad, y ellos dijeron que ese era el valor completo de la propiedad y lo dieron a los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a mirar el contexto. Primeramente, ellos estaban llenos de orgullo. Seguramente vieron a Bernabé dar este dinero de este lote, entonces ellos quisieron quedarse atrás, y por eso agarraron y colocaron este dinero en las manos de Pedro, pero pasó algo que ellos no tenían en cuenta, y hoy en día pasa lo mismo con muchas personas, acerca de que no se dan cuenta de que todo lo que nosotros hacemos, Dios se da cuenta. Ayer predicamos en la iglesia acerca del temor a Dios, de cómo debe ser el temor a Dios. No es un miedo a Dios, porque el miedo nos aleja de Dios, pero el temor nos hace actuar de una manera diferente, porque cuando uno teme a Dios, uno empieza a actuar conforme a como Dios dice, y se da cuenta uno de que todos sus actos, todos sus pensamientos, todas sus palabras y todo lo que hay alrededor, sea donde uno se encuentre, Dios se va a dar cuenta de eso. Ananías y Zafira, ellos creyeron que podían engañar al Espíritu Santo. Ellos no tenían temor de Dios. Ellos pensaban que, como hoy en día, simplemente las personas engañan a Dios, y como no pasa esto hoy muy frecuentemente, entonces la gente abusa de eso. Muchas veces nosotros mismos a veces como que nos comprometemos a cosas con el Señor y no las cumplimos, y simplemente quedamos como que, ok, pues al no cumplirla no es tan grave, porque como fue a Dios, entonces Dios no se da cuenta, y a veces quedamos más bien, tratamos de quedar bien con las personas, pero no con Dios. Y en este caso, Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo se te ocurre haber engañado al Espíritu Santo? O sea, ¿cómo se te ocurre decirle mentiras al Señor? ¿Cómo se te ocurre robarle al Señor? ¿Robarle por qué? Porque es que ellos habían prometido dar esa plata. Dice, si ellos hubieran vendido la propiedad y no hubieran dicho nada a la iglesia, o simplemente hubieran dicho, mire, ¿sabes qué? Nosotros vendimos una propiedad y queremos dar o queremos donar esta cierta parte, el 10%, el 20%, qué sé yo, cualquier porcentaje, no hubiese habido ningún problema. Pero ¿sabe qué? Ellos dijeron y mintieron al Espíritu Santo, porque ¿qué tiene Pedro y qué tiene Pablo? Cuando le mienten a uno, ¿qué hay con uno? O sea, nosotros como pastores, o sea, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica que las personas nos mientan a nosotros? No, si le mienten a Dios es difícil, y es algo que trae consecuencias, y es algo que la gente de hoy tenemos que tener en cuenta. O sea, que Dios es omnipresente, es omnisciente, Él sabe todo, Él lo ve todo, y Él está en todas partes. Y eso fueron las luces que se le fueron a Ananías y a Zafira. Después llaman a la esposa, después de las 3 horas de que ya se había muerto Ananías, porque inmediatamente él dijo que sí era el valor completo del lote, entonces cayó muerto inmediatamente. Después le preguntan a la mujer, y la mujer respalda eso. Mire que esto es algo también que tenemos que tener en cuenta, es que muchas veces las esposas, por apoyar a los esposos,
prefieren quedar bien más bien con el esposo que con Dios. Y en este caso, ella quiso ponerse cómplice con Ananías y no con Dios, y resulta de que ella también cae muerta inmediatamente. Imaginen qué tal que pasara eso en estos días. Qué tal que en medio de todas las promesas que nosotros hacemos a Dios, cuando la incumplimos, inmediatamente cayéramos muertos. Yo creo que la gente, el cristianismo, o estaría vacío y nadie iría a las iglesias, o la gente verdaderamente cumpliría sus promesas a Dios, sabiendo de que Dios es real, que hay que tenerle temor a Dios porque Dios es omnisciente, es omnipresente y es fuego consumidor, lo dicen Hebreos. Así que esto es un buen ejemplo para que nosotros sepamos que lo que hablamos y lo decimos. En Eclesiastés dice, si haces promesas a Dios, cuídate en cumplirlas, porque si no la cumples es mejor que no hagas promesas. Cuando hagamos promesas, cumplamos las promesas a Dios. Dios es real. Créame, Dios es real. Dios es real hasta la saciedad. Me canso de predicar y yo nunca me voy a cansar de decirlo, porque es que no tenemos y no tomamos en serio las cosas de Dios. Vamos a la iglesia como un deporte, como ir a socializar, y tenemos una relación con Dios como si fuera una persona sin importancia, cuando debe de ser Dios lo más importante en nuestras vidas y cumplir a Dios lo que le prometemos. Si no prometa nada, y así no se mete en problemas como Ananías y Zafira. Después sigue hablando este capítulo acerca de lo que empezaron a hacer, las maravillas y las señales que empezaron a hacer los apóstoles con los milagros. Ellos empezaron con ese respaldo que el Señor les estaba dando, porque mire que hay una cosa que el Señor dice en su palabra, que las cosas que Él hizo aún mayores haríamos nosotros cuando Él enviara al Espíritu Santo. En la palabra de Dios no está ningún registro donde Jesucristo sanara a las personas con la sombra. Puede que lo haya hecho, puede hacerlo porque Él es Dios, pero de pronto esa parte no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él dejó que esto fuera una señal de la iglesia y de los apóstoles que iban a empezar la iglesia. Es como el cojo de que hablamos en el capítulo 3, un cojo que estaba parado en la puerta del templo. ¿Cuántas veces Jesucristo no fue al templo? Y el cojo estaba ahí. ¿Por qué Jesucristo no lo sanó? Porque Él tiene todo planeado, y Él estaba esperando era que los apóstoles hicieran estos milagros y maravillas para que supieran que ellos tenían el respaldo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba en ellos y ellos estaban haciendo la obra de Dios. Qué bonito cuando nosotros nos entregamos al Señor, qué bonito cuando nosotros podemos hacer promesas al Señor y cumplirlas, pase lo que pase. Mire, con estos audios nosotros empezamos hace más de 2 años, y cuando empezamos esto y nos parecía que iba a ser muy difícil hacerlo y cumplirlo después de un tiempo, pero yo dije, tenemos que terminar, porque fue una promesa que le hicimos al Señor, y vamos a terminar hasta Apocalipsis, y ha sido de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para muchas personas, no solamente en Canadá, sino en muchas partes del mundo, porque cuando nosotros nos paramos firmes, le cumplimos al Señor, tratamos de hacer la voluntad de Dios, a pesar de la oposición, a pesar de las cosas, creemos en Dios, tememos a Dios, en el sentido de que no queremos defraudarlo, porque es una persona real. El Señor nos respalda, así como lo hacía con Pedro, así como lo hacía con los apóstoles, que hacían milagros y prodigios, porque ellos estaban haciendo la obra que el Señor les mandó a hacer. Así que los invito a que le creamos al Señor y a que dejemos de estar mintiendo al Espíritu Santo. No prometamos cosas, no estemos pensando de que a la madrugada estamos viendo porquerías por internet y el Señor no se va a dar cuenta de eso. No, el Señor se da cuenta de todo, para que tengamos una vida mejor, una vida fructífera, una vida donde el Señor esté en comunión con nosotros. Tratemos de hacer lo mejor para que Dios se agrade de nosotros, y cuando nos vea diga, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído en este día, Señor. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por
las veces en que nos hemos comprometido en cosas para ti, Señor, y no hemos cumplido, Señor. También te pedimos perdón, Señor, cuando te hemos dejado a ti en último lugar y hemos tratado de quedar bien con las personas y no contigo, Señor. Te ruego, Padre mío, que a partir de hoy, Señor, tú nos ayudes a ser temerosos de tu palabra, Señor, a ser temerosos de ti, Señor, no en el sentido de miedo, sino del temor reverente de estar alejado de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada oyente de estos audios, Señor, y te pido, Dios, que nos ayudes el resto del día, Señor. Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.